Bienvenidos un día más al canal de Memoria Traumatólogos. Como siempre, os animo a suscribiros y a darle like a este tipo de contenido para estimularme a hacer estos vídeos divulgativos sobre traumatología. Hoy os voy a traer un tema muy interesante que a mí me encanta, que es el de la impactación cúbito-carpiana. Como sabéis, estos vídeos no tienen un propósito formativo. Yo los realizo porque creo que muchas veces cuando salís de la consulta tenéis bastantes dudas, aunque intento ser bastante explícito y dar muchas explicaciones, pues al final no podéis retener todo y tenéis que consultar en redes o en páginas web o en servicios como este de YouTube para terminar de entender un poquito lo que os está pasando. Entonces, junto este contenido con los PDFs que tenéis en la página web, pues podéis repasar todo lo que os he contado en la consulta para tener más claro qué os está pasando y por qué tenéis el dolor en la muñeca, en este caso en la parte cubital. Así que, sin más dilación, vamos con ello. El síndrome de impactación cúbito-carpiana es un dolor en la muñeca, en la parte cubital, en la parte del meñique, que se produce porque el cúbito es más largo que el radio. No tiene por qué ser estáticamente más largo que el radio, simplemente que dinámicamente, es decir, generalmente en pronación y en extensión de muñeca, el cúbito impacta contra el semilunar, contra el hueso semilunar, que es el hueso central de la hilera proximal del carpo, y produce un dolor bastante importante y bastante invalidante según va avanzando el cuadro. Esta condición puede ser congénita o adquirida, es decir, que tú puedes tener el cúbito largo desde que naciste y hay un momento ya en el que la impactación se ha cronificado tanto que comienza a doler por lesión de un menisco que hay dentro de la muñeca que se llama fibrocartílago triangular o por la propia condritis, por la propia artrosis o degeneración del cartílago tanto de la cabeza del cúbito como del semilunar. Esta condición también puede ser adquirida, es decir, que por una fractura en la que se acorta el radio te quede el cúbito más largo. En la consulta el paciente vendrá diciendo que cuando hace determinadas actividades, sobre todo cargar peso, hacer mucha fuerza con los brazos, hacer push-ups o en su trabajo, en camareros o gente que tiene que trabajar con las muñecas extendidas en una posición forzada, también en tenistas, en jugadores de pádel, les duele el borde cubital de la muñeca. Insisto, el cúbito está aquí en la zona del meñique, ¿de acuerdo? Para que nos localicemos siempre. La exploración es fundamental. Siempre os explico que la valoración del traumatólogo en la consulta es mandatoria y es lo que nos va a dar el diagnóstico de sospecha y probablemente el diagnóstico de certeza. Y luego nos apoyaremos en las pruebas de imagen, en las pruebas complementarias. Entonces, cuando exploramos una muñeca, pues veremos dolor en esa región, una serie de test de provocación para comprobar si el roce entre el cúbito y el carpo provoca dolor. Hay que tener mucho cuidado con el diagnóstico diferencial. Otra patología, pues inestabilidad radiocubital distal o problemas con el extensor cubital del carpo o otras patologías que tampoco voy a ahondar en este vídeo. Cuando ya lo tenemos más o menos claro, vamos a mandar al paciente una prueba que generalmente sean unas radiografías dinámicas, haciendo pues pronación y cierre de puño, por ejemplo, desviación cubital para ver esa impactación dinámica. Insisto que es una condición eminentemente dinámica porque el cúbito se mueve en determinadas posiciones de la muñeca y una resonancia. ¿Qué vamos a ver en la resonancia? Pues generalmente vamos a ver pues, los diferentes estadios. Hay una clasificación de la impactación cúbito-carpiana y de las roturas degenerativas del fibrocartílago triangular, como he dicho, ese menisco que hay entre el cúbito y el carpo. Entonces, en la resonancia vamos a ver pues, probablemente una lesión degenerativa del fibrocartílago triangular y ya probablemente, si está muy avanzada, signos de condritis, de artrosis en la cabeza del cúbito y en el polo proximal del hueso semilunar. Una vez ya sabemos con qué patología estamos manejando, por qué se produce y cómo se diagnostica, vamos a pasar a la parte del tratamiento. Voy a dejar, como siempre, en este primer vídeo el tratamiento conservador y en el siguiente vídeo vamos a ver las opciones quirúrgicas. El tratamiento conservador en la mayor parte de la patología muñeca es similar: reposo, antiinflamatorios y algunas medidas físicas y fortalecimiento que aplicaremos más o menos en casi toda la patología de muñeca. Una de ellas, por ejemplo, es usar algún tipo de muñequera, puede ser con fleje palmar o sin fleje palmar, pero el objetivo es limitar la movilidad de la muñeca en periodo agudo, en fase aguda de dolor, para que la posición en la que se provoca esa impactación pues no se produzca, que generalmente es la extensión de muñeca. Entonces, si una muñequera limita la extensión de muñeca, será eficaz para que no se produzca esa impactación cúbito-carpiana. Mientras bajamos inflamación, bajamos sinovitis y condritis y vamos mitigando un poquito el cuadro. Otra opción es el fortalecimiento, obviamente, en vuestro terapeuta de mano de confianza, fisioterapeuta, pero también podemos trabajar en casa, por ejemplo, con este tipo de dispositivos. Esto es una Powerball, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es que cargamos una bola que se mueve y que nos hace luchar contra ella tensionando y fortaleciendo los estabilizadores secundarios, estabilizadores dinámicos, que son los que impiden que la muñeca pues, se mueva descontroladamente y se produzcan roces e impactos innecesarios, dolorosos e invalidantes, ¿vale? O sea que estas dos medidas que podemos aplicar fácilmente en casa junto con los antiinflamatorios,
la fisioterapia y en última instancia podríamos hacer incluso infiltraciones de corticoides intraarticulares. Siempre yo procuro hacerlas guiadas por ecografía y eso sí que es ya un procedimiento un poquito invasivo que tiene que hacer el traumatólogo y que os explicará para evitar o demorar la necesidad de cirugía. Vamos a pausar este vídeo aquí con la introducción, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento conservador para que no se junte demasiada información y podamos disfrutarlo en un short, en una cápsula, y seguiremos en el siguiente vídeo con el tratamiento quirúrgico, que es un poquito más extendido y quiero profundizar en él.